Hola, hola, mis amores turcos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo chismecito jugoso, porque hoy tenemos una bomba atómica. Hoy vamos a hablar de esa parejaza que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar frente a la pantalla, y que a pesar de que ya no están juntos, siguen siendo tema de conversación como si el tiempo no hubiera pasado, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis queridos fans de Asteriscos en Calcap Masterisco, prepárense para un viaje en el tiempo digno de un DeLorean, para recordar los momentos más dulces, los rumores más intensos, las teorías conspirativas más descabelladas y las razones por las que, a pesar de todo, su historia sigue generando tanta fascinación como si fuera un misterio sin resolver digno de Agatha Christie. Vamos a desentrañar, cual arqueólogos buscando la tumba de Tutankamón, el misterio detrás de este romance que nos tuvo a todos pegados a la pantalla como abejas al panal, y que incluso hoy, sigue generando debate y nostalgia como si hubiéramos perdido una joya familiar invaluable. Antes de que empecemos con todo el chisme, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal si les encanta el drama turco digno de Shakespeare, las parejas de ensueño que parecen sacadas de un cuento de hadas de Disney y todos los secretos detrás de las cámaras que parecen guiones de espías de la Guerra Fría. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco que cambian más rápido que los outfits de una influencer de moda. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad digno de un premio Pulitzer. Y ahora sí vamos a sumergirnos en el romance de Kerem y Hande como si nos lanzáramos de cabeza a una piscina de chocolate caliente. ¡Ay, Kerem y Hande! ¡Qué pareja! Un verdadero espectáculo digno de Broadway. Para los que no estén tan familiarizados con la telenovela, Asteriscos en Calcap Masterisco, o Asterisco Love is in the Air Asterisco como se le conoce en algunos países, fue un verdadero fenómeno cultural a la altura de la Beatlemanía. La historia de amor entre Eda YLDZ, una joven florista con sueños de ser arquitecta digna de Frank Lloyd Wright, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto con la personalidad de un témpano de hielo, cautivó a millones de personas en todo el mundo como si hubieran sido hipnotizados por un mago experto. Pero la magia no solo se quedó en la pantalla, porque la química entre Hande y Kerem era innegable como la ley de la gravedad. Era una fuerza de la naturaleza imparable. Desde el principio, los rumores sobre un posible romance entre ellos fuera del set comenzaron a circular como la pólvora en un bosque seco. Era evidente, ¿no? Sus miradas que parecían chispas, sus sonrisas que derretían glaciares, la forma en que interactuaban que parecía un baile perfectamente coreografiado, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Era como si estuvieran actuando en su propia telenovela romántica fuera de la pantalla. Y claro, como buenos detectives del corazón que somos, empezamos a investigar cada detalle con la precisión de un cirujano. Las primeras pistas fueron sutiles como un susurro al oído, fotos juntos fuera del horario de trabajo que parecían sacadas de un álbum personal, comentarios cariñosos en redes sociales que parecían poemas de amor modernos, y la complicidad que se percibía en las entrevistas que parecía un lenguaje secreto solo conocido por ellos dos. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. La histeria colectiva era palpable. Almohadilla Anker, como los bautizaron cariñosamente con un hashtag que se convirtió en un grito de guerra, se convirtió en tendencia mundial en cada episodio como si fuera una plaga viral, y las especulaciones sobre su romance se intensificaron como un huracán categoría 5. Recuerdo que uno de los momentos clave fue durante una entrevista en la que les preguntaron directamente sobre su relación con la misma sutileza que un elefante en una cristalería. Ambos se pusieron nerviosos como si estuvieran a punto de cometer un delito, se miraron cómplices como si se transmitieran un mensaje secreto telepáticamente, y evadieron la pregunta con una sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo durante horas. Eso solo alimentó aún más los rumores como echarle gasolina al fuego. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con nosotros, manteniéndonos en vilo con cada movimiento, pero al mismo tiempo, nos daban pequeñas migajas de esperanza como Hansel y Gretel dejando un rastro de pan para que no nos perdiéramos en el bosque de la incertidumbre. Y entonces, llegó el verano de 2021. El verano que cambió nuestras vidas para siempre. Hande y Kerem fueron fotografiados juntos de vacaciones en las Islas Maldivas. Bomba atómica con onda expansiva global. Las imágenes eran innegables como una prueba irrefutable en un juicio, abrazos que parecían fundirlos en uno solo, besos que desafiaban las leyes de la física, risas que resonaban en nuestros corazones. Estaban enamorados. La noticia dio la vuelta al mundo más rápido que un cohete espacial y las redes sociales explotaron como si fueran volcanes en erupción. Almohadilla Anker era oficial. Al fin. El santo grial del romance había sido encontrado. Fue un momento de alegría para todos los fans. Un orgasmo colectivo de felicidad. Ver a sus personajes favoritos de la telenovela enamorados en la vida real era como un sueño hecho realidad, como si hubiéramos ganado la lotería y nos hubieran concedido 3 deseos al mismo tiempo.
Era como si la magia de Asteriscos en Calcap Masterisco hubiera trascendido la pantalla, escapando del mundo de la ficción, y se hubiera convertido en algo real, tangible y palpable. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. La pareja que acaparaba todas las portadas de las revistas, la pareja que generaba más clics en Internet, la pareja que era imitada por miles de adolescentes enamorados. Sus apariciones públicas eran seguidas por miles de fans como si fueran peregrinaciones religiosas, sus fotos en redes sociales acumulaban millones de likes como si fueran obras de arte renacentistas, y cada declaración de amor era celebrada como un gol en la final del Mundial con fuegos artificiales y cánticos eufóricos. Eran jóvenes, exitosos, guapos y enamorados. La combinación perfecta para un cuento de hadas moderno. Parecía que su historia de amor era perfecta, un cuento de hadas digno de los hermanos Grimm, un romance épico como Romeo y Julieta pero con un final feliz garantizado. Pero como sabemos, la vida real no siempre es como en las telenovelas. La vida real es un guionista cruel que disfruta sorprendiéndonos con giros inesperados. En 2022 empezaron a surgir rumores sobre problemas en la relación. Rumores que al principio ignoramos, pero que poco a poco se fueron haciendo más fuertes y persistentes como una pesadilla recurrente. Se decía que la presión mediática era insoportable, que sus apretadas agendas no les dejaban tiempo para respirar, y que las diferencias de personalidad que al principio parecían complementarias ahora eran motivo de conflicto constante. Al principio muchos pensamos que eran solo rumores infundados, inventados por la prensa sensacionalista para vender más revistas, pero lamentablemente poco después se confirmó lo que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para los fans. Un mazazo en el corazón que nos dejó aturdidos y sin aliento. Muchos no podían creer que su cuento de hadas, el romance que nos había hecho creer en el amor verdadero, hubiera llegado a su fin de una forma tan abrupta e inesperada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en aparecer, cada una más descabellada que la anterior. Era como si hubiéramos abierto la caja de Pandora y todos los males del mundo se hubieran desatado sobre nosotros. Algunos decían que Hande quería centrarse en su carrera y que Kerem era demasiado posesivo y celoso, impidiéndole alcanzar su máximo potencial. Otros apuntaban a que la distancia física y la falta de tiempo para cultivar la relación habían deteriorado el vínculo, convirtiéndolo en una mera formalidad sin sustancia. Y también estaban los que creían que terceras personas habían influido en la ruptura, sembrando la discordia y aprovechándose de la vulnerabilidad de la pareja. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Los detalles íntimos de su relación se quedaron guardados bajo 7 llaves. Lo que sí sabemos es que la separación de Hande y Kerem dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Un hueco que parecía imposible de llenar. Fue como si una parte de la magia de Asteriscos en Calcap Masterisco se hubiera desvanecido, dejando tras de sí un regusto amargo de decepción y desilusión. De repente las fotos juntos en redes sociales ya no eran un motivo de alegría y celebración, sino un recordatorio doloroso de lo que había sido y ya no era, una herida abierta que sangraba cada vez que la mirábamos. Pero a pesar de la tristeza y la desolación, el cariño y la admiración por Almohadilla Anker no desaparecieron por completo. Muchos fans siguieron apoyándolos por separado, admirando sus carreras y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y es que a pesar de todo, el romance de Hande y Kerem dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, una marca indeleble que el tiempo no podrá borrar. ¿Por qué sigue dando de qué hablar? Esa es la pregunta del millón. Bueno, creo que hay varias razones que explican por qué su historia sigue generando tanta fascinación y debate. En primer lugar, su romance surgió en medio de un éxito arrollador. Asteriscos en Calcap Masterisco fue una telenovela que conectó con el público de una manera muy especial, tocando fibras sensibles y despertando emociones profundas. La química entre Hande y Kerem era innegable, una fuerza magnética que atraía a los espectadores y los hacía creer en el poder del amor verdadero. La gente se enamoró de sus personajes, de su historia de amor llena de obstáculos y desafíos, y por extensión, se enamoró de ellos como pareja, proyectando sus propios sueños y anhelos en su relación. En segundo lugar, su romance fue muy mediático. Desde el principio los rumores sobre su relación fueron constantes, alimentados por la prensa del corazón y amplificados por las redes sociales. Cuando finalmente lo confirmaron, se convirtieron en la pareja del momento, acaparando todas las portadas de las revistas y generando millones de comentarios en Internet. Su vida amorosa era seguida de cerca por los medios y los fans, lo que generó una gran expectación y un sentimiento de cercanía. Los fans sentían que formaban parte de su historia, que eran testigos privilegiados de su amor. En tercer lugar, su ruptura fue inesperada y dolorosa. Muchos fans se sintieron decepcionados y tristes al ver que su cuento de hadas había llegado a su fin.
La ruptura generó muchas preguntas y especulaciones, lo que mantuvo viva la llama de la curiosidad. Los fans querían saber qué había pasado, por qué se habían separado, si había alguna posibilidad de reconciliación. La incertidumbre y el misterio que rodeaban su ruptura alimentaron la leyenda de Almohadilla Anker. Y en cuarto lugar, y quizás lo más importante, es que Hande y Kerem son dos personas muy talentosas y carismáticas. Ambos tienen una gran base de fans que los apoyan incondicionalmente, y su éxito profesional sigue alimentando el interés en su vida personal. Los fans quieren saber qué están haciendo, con quién están saliendo, cómo están viviendo sus vidas. Su fama y su éxito los convierten en figuras públicas de interés constante. Hoy en día, Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidando su carrera y demostrando su versatilidad como actriz. Su belleza y talento la han convertido en un icono de la moda y la belleza, inspirando a miles de jóvenes en todo el mundo. Kerem Bürsin también sigue cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado varias producciones internacionales, expandiendo su horizonte profesional y demostrando su talento a nivel global. Su carisma y atractivo lo han convertido en uno de los actores turcos más cotizados del momento, admirado por su talento y respetado por su profesionalidad. Aunque ya no están juntos, Hande y Kerem siguen siendo muy queridos por sus fans. Muchos esperan que algún día puedan reconciliarse, aunque sea solo como amigos. Y es que a pesar de todo, el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón de muchos, como una llama que se niega a extinguirse. Personalmente creo que su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la chispa puede encenderse cuando menos lo esperamos. También es un recordatorio de que incluso los cuentos de hadas pueden tener un final inesperado, que la vida no siempre sigue los guiones que tenemos planeados. Pero también es un recordatorio de que el amor verdadero puede dejar una huella imborrable, que las experiencias compartidas y los sentimientos vividos perduran en el tiempo, incluso después de que la relación haya terminado. Y es que al final del día, lo que importa es que ambos sean felices, que encuentren la plenitud y la satisfacción en sus vidas personales y profesionales. Si algún día deciden reconciliarse, será una gran alegría para todos sus fans. Pero si no, siempre tendremos el recuerdo de su romance, la magia de asteriscos en Calcap Masterisco, y la esperanza de que algún día, en algún lugar, vuelvan a encontrar el amor verdadero. En resumen, mis amores, el romance de Kerem y Hande sigue dando de qué hablar porque fue una historia de amor que surgió en medio de un éxito arrollador, fue muy mediática, su ruptura fue inesperada y dolorosa, y ambos son personas muy talentosas y carismáticas. Su historia nos enseñó que el amor puede ser mágico, pero también puede ser efímero. Y aunque su cuento de hadas haya terminado, el recuerdo de su romance seguirá vivo en el corazón de muchos, como una leyenda que se transmite de generación en generación. Y ahora, mis queridos fans, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito XXL sobre el romance de Kerem y Hande. Fue un placer compartirlo con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad que les haga reír, llorar y suspirar. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el romance de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día se reconciliarán? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me hacen sentir que no estoy sola en este universo de dramas turcos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de las telenovelas turcas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles más chismes jugosos. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Prometo que siempre tendré algo nuevo y emocionante que contarles. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores turcos. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten de cada capítulo.